¿Alguna vez te has preguntado si las palabras que compartes con tus hijos podrían estar dañando su desarrollo espiritual y emocional? Muchas veces creemos que la honestidad total con nuestros hijos es la mejor política, pero la Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir. Proverbios 18:21 nos dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto». Dios nos advierte sobre el impacto que nuestras palabras pueden tener en aquellos que más amamos. Hoy exploraremos 9 cosas que, según la Biblia y las enseñanzas de Billy Graham, nunca deberías compartir con tus hijos. Descubrirás cómo ciertos límites en la comunicación familiar pueden proteger y fortalecer el desarrollo espiritual de tus pequeños. Te sorprenderás con la 9ª revelación que ha transformado millones de familias. ¿Estás listo para entender cómo tus palabras pueden moldear el destino eterno de tus hijos? La vida de una familia cristiana está llena de desafíos, desde criar a los hijos en un mundo cada vez más alejado de Dios, hasta mantener un hogar que refleje los valores bíblicos. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras propias palabras se convierten en el mayor obstáculo para la formación espiritual de nuestros hijos? Muchos padres creen que compartirlo todo con sus hijos los prepara mejor para la vida, pero lo que no saben es que cierta información podría estar causando heridas profundas en sus almas. La Biblia nos muestra que la sabiduría incluye saber qué decir, cuándo decirlo y, lo más importante, qué callar. Billy Graham, uno de los evangelistas más influyentes del siglo XX, dedicó gran parte de su ministerio a fortalecer las familias cristianas. Aunque predicó a millones en todo el mundo, siempre enfatizó que el ministerio más importante ocurre dentro del hogar. Lo que sucede en tu sala de estar, solía decir, es tan importante como lo que sucede en el púlpito. Sus enseñanzas sobre la crianza cristiana nos ofrecen una guía invaluable para navegar las complejidades de la comunicación familiar. Conoce la historia de Roberto y Elena, padres de 3 hijos que asistían fielmente a la iglesia, leían la Biblia en familia y parecían tener un hogar cristiano ejemplar. Sin embargo, algo estaba impidiendo que sus hijos desarrollaran una fe genuina. Cada vez que surgía un problema en la iglesia, Roberto expresaba abiertamente sus críticas hacia el pastor y los líderes frente a sus hijos. Elena constantemente compartía sus preocupaciones financieras, creando un ambiente de ansiedad en el hogar. Sin darse cuenta, estaban sembrando semillas de duda y temor en los corazones de sus pequeños. Todo cambió cuando asistieron a una conferencia donde se habló sobre el poder de las palabras en la formación espiritual de los hijos. Allí descubrieron las 9 cosas que nunca deberían compartir con sus hijos, según la Biblia. Esta revelación transformó no solo su forma de comunicarse, sino también la atmósfera espiritual de su hogar. Sus hijos comenzaron a mostrar un interés genuino en las cosas de Dios, y la paz que habían buscado por tanto tiempo finalmente llegó a su familia. Antes de comenzar, necesitamos entender un principio fundamental. Nuestras palabras no son neutrales. Jesús dijo en Mateo 12:36 y 37, «De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Cada palabra que pronunciamos tiene consecuencias eternas, especialmente aquellas dirigidas a nuestros hijos, cuyas mentes y corazones son terreno fértil para cualquier semilla que sembremos. La primera cosa que nunca deberías compartir con tus hijos son los detalles íntimos de tu matrimonio. La Biblia nos enseña en Hebreos 13:4, «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla». Este versículo establece claramente que existe un aspecto del matrimonio que debe mantenerse privado y sagrado.
Cuando los padres comparten detalles íntimos de su relación matrimonial con sus hijos, están violando esa santidad y creando una carga emocional que los niños no están preparados para llevar. Imagina por un momento que tu matrimonio es como un jardín cercado. Dentro de ese jardín, tú y tu cónyuge cultivan flores hermosas, pero también enfrentan malezas y parásitos ocasionales. Compartir los detalles íntimos de tu matrimonio con tus hijos es como permitirles ver todas las plagas y problemas sin darles las herramientas para entenderlos en contexto. Solo verán lo negativo sin comprender la belleza completa del jardín. Billy Graham solía enfatizar: el matrimonio no es solo una relación sagrada entre un hombre y una mujer, es una imagen viviente de la relación entre Cristo y su Iglesia. Cuando exponemos los aspectos privados de nuestro matrimonio a nuestros hijos, no solo comprometemos nuestra intimidad, sino que también distorsionamos esa imagen vital que Dios diseñó para enseñar verdades espirituales. María, una madre de 2 adolescentes, solía compartir con sus hijos sus frustraciones maritales. Les contaba sobre cada desacuerdo, cada palabra hiriente intercambiada con su esposo, incluso aspectos de su vida íntima que deberían haberse mantenido privados. Pensaba que estaba siendo auténtica y transparente, pero lo que no se daba cuenta era que estaba creando división en su hogar. Sus hijos comenzaron a ver a su padre con menos respeto y a sentirse atrapados en medio de conflictos que no les correspondían. Todo cambió cuando María escuchó un sermón basado en Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Comprendió que sus palabras estaban desmoronando los mismos cimientos que intentaba construir. Decidió cambiar su enfoque. En lugar de compartir problemas maritales con sus hijos, comenzó a hablar con una amiga de confianza y a llevar sus preocupaciones primero a Dios en oración. En lugar de compartir detalles íntimos, los padres sabios hablan sobre el matrimonio en términos de principios bíblicos generales. Pueden enseñar sobre el respeto mutuo, la importancia del compromiso y el perdón, sin exponer las vulnerabilidades de su propia relación. Pueden usar ejemplos positivos y hablar de los valores que fundamentan un matrimonio sólido, sin hacer a sus hijos partícipes de sus conflictos personales. ¿Cómo podrían tus hijos desarrollar una visión sana del matrimonio si lo único que conocen son los problemas y desafíos? ¿No sería mejor mostrarles también la belleza, la alegría y el propósito divino de esta unión sagrada? La segunda cosa que nunca deberías compartir con tus hijos son críticas sobre las autoridades y líderes espirituales. La Biblia es clara en Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Criticar a pastores, maestros, líderes de iglesia o autoridades gubernamentales frente a nuestros hijos siembra semillas de rebeldía y cinismo que pueden obstaculizar su crecimiento espiritual durante toda la vida. Cuando un padre socava la autoridad del pastor el domingo durante el almuerzo, está enseñando indirectamente que la autoridad espiritual es opcional y está sujeta a nuestras opiniones personales. Es como si estuvieras construyendo un puente para que tus hijos crucen hacia una relación con Dios. Pero cada crítica a un líder espiritual es como quitar una tabla de ese puente. Eventualmente, el puente se vuelve tan inseguro que tus hijos temen cruzarlo. Billy Graham observó sabiamente: cuando criticamos a los líderes que Dios ha puesto en autoridad, no solo les faltamos el respeto a ellos, sino también a Dios que los estableció. Esta perspectiva nos recuerda que nuestra actitud hacia las autoridades refleja nuestra actitud hacia Dios mismo.
La familia Torres asistía fielmente a su iglesia local, pero el padre constantemente criticaba al pastor. No sabe predicar, decía. Sus sermones son demasiado básicos, se quejaba cada domingo. No se daba cuenta de que sus palabras estaban teniendo un efecto profundo en sus 3 hijos. Con el tiempo, comenzaron a mostrar la misma actitud crítica, no solo hacia la iglesia, sino también hacia sus maestros en la escuela y eventualmente hacia sus padres. La semilla de crítica que se plantó creció hasta convertirse en un árbol de rebelión y falta de respeto. Todo cambió cuando un amigo le regaló un libro de Billy Graham sobre la importancia de honrar a las autoridades. Conmovido por la enseñanza bíblica, decidió cambiar su enfoque. Comenzó a orar por el pastor en vez de criticarlo y a destacar lo positivo de sus mensajes. El cambio en los hijos no fue inmediato, pero gradualmente toda la familia desarrolló una actitud más respetuosa y receptiva. En lugar de criticar a las autoridades, los padres sabios enseñan a sus hijos a orar por sus líderes, como nos instruye 1 Timoteo 2:1 y 2. Pueden mostrar cómo expresar desacuerdos de manera respetuosa y constructiva, buscando entender antes que ser entendidos. Pueden enseñar a sus hijos que incluso las autoridades imperfectas merecen respeto por su posición, establecida por Dios. ¿Has considerado cómo tus palabras sobre pastores, maestros y gobernantes están moldeando la visión que tus hijos tienen sobre la autoridad? ¿Estás construyendo en ellos un espíritu de respeto o de rebeldía? La tercera cosa que nunca deberías compartir con tus hijos son tus ansiedades financieras y preocupaciones por el dinero. Jesús fue enfático en Mateo 6:25 al 34. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando los padres comparten constantemente sus preocupaciones financieras con sus hijos, les transmiten un mensaje problemático: que la provisión de Dios es cuestionable y que el dinero, no Dios, es la fuente de seguridad. Los niños no tienen la madurez emocional para procesar las complejidades económicas y pueden desarrollar ansiedad innecesaria cuando son expuestos a estas preocupaciones adultas. Piensa en la ansiedad financiera como un peso pesado. Como adulto, puedes estar entrenado para cargar ese peso, aunque sea difícil. Un niño no tiene la fuerza emocional para soportarlo. Cuando compartes tus preocupaciones financieras, estás poniendo ese peso sobre hombros que no están diseñados para llevarlo. Billy Graham solía recordar a las familias: cuando pones tus preocupaciones financieras en manos de Dios, le enseñas a tus hijos una lección invaluable sobre la fe. No es la abundancia lo que les da seguridad, sino la confianza en un Dios que provee. Este principio se vuelve especialmente importante en tiempos de incertidumbre económica. Jorge y Susana pasaban por dificultades financieras después de que Jorge perdió su trabajo. Constantemente discutían sobre dinero frente a sus hijos. No sé cómo pagaremos la hipoteca este mes. Quizás tengamos que mudarnos. No podemos permitirnos nuevos zapatos ahora. Sin darse cuenta, estaban llenando el hogar de ansiedad. Sus hijos comenzaron a mostrar signos de estrés. El mayor desarrolló trastornos del sueño, mientras que la menor comenzó a acumular comida, temiendo que algún día no tuvieran suficiente. La situación cambió cuando asistieron a un estudio bíblico sobre Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Decidieron transformar sus conversaciones sobre dinero. En lugar de discutir sus preocupaciones frente a los niños, establecieron un tiempo privado para hablar de finanzas. Con los niños, comenzaron a expresar gratitud por lo que tenían
y a hablar de la fidelidad de Dios, incluso en tiempos difíciles. En lugar de compartir ansiedades financieras, los padres sabios enseñan principios bíblicos sobre mayordomía, generosidad y confianza en Dios. Pueden hablar de presupuestos y decisiones financieras de manera apropiada para la edad, sin transmitir miedo o inseguridad. Pueden usar desafíos financieros como oportunidades para demostrar fe y para enseñar a los niños a buscar primero el reino de Dios. ¿Estás transmitiendo a tus hijos ansiedad sobre el dinero o confianza en la provisión de Dios? ¿Tus conversaciones sobre finanzas reflejan miedo o fe? La cuarta cosa que nunca deberías compartir con tus hijos son historias traumáticas o inapropiadas del pasado familiar. La Biblia nos guía en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no sugiere que debamos ocultar la verdad, sino que debemos ser intencionales sobre lo que llenamos nuestras mentes. Algunos padres, en un esfuerzo por ser auténticos o por usar su pasado como lección, comparten detalles de experiencias traumáticas o pecaminosas que sus hijos simplemente no están preparados para procesar. Las historias familiares son como el alimento que sirves en tu mesa. Necesitas considerar cuidadosamente qué es nutritivo y apropiado para cada edad. Algunas historias, aunque verdaderas, pueden ser demasiado pesadas o inapropiadas para los estómagos espirituales y emocionales de tus hijos. Billy Graham señaló: la transparencia es importante, pero debe estar equilibrada con sabiduría. No todo lo que es verdad necesita ser compartido, especialmente cuando puede causar más daño que bien. Esta perspectiva equilibrada nos ayuda a navegar las complejidades de nuestro pasado sin cargar innecesariamente a nuestros hijos. Ricardo creció en un hogar marcado por el alcoholismo y la violencia. Cuando se convirtió al cristianismo, su vida cambió radicalmente. Formó una familia y estaba determinado a criar a sus hijos en un ambiente cristiano sano. Sin embargo, en su deseo de advertirles sobre los peligros del alcohol, compartía frecuentemente historias gráficas y perturbadoras de su pasado. Mi padre me golpeaba cuando estaba borracho. Les contaba a sus hijos de 8 y 10 años. Les describía escenas de violencia y conflicto que eran demasiado intensas para su edad. Lo que Ricardo no percibía era el miedo que estas historias causaban en sus hijos. El mayor comenzó a tener pesadillas y ambos desarrollaron una ansiedad inexplicable cuando Ricardo salía por las noches, temiendo que de alguna manera volviera a ser la persona de esas historias aterradoras. Todo cambió cuando Ricardo asistió a un taller sobre crianza cristiana, donde se habló de la importancia de filtrar las historias familiares. Comprendió que podía enseñar a sus hijos sobre los peligros del alcohol y el valor de tomar buenas decisiones sin exponerlos a los detalles traumáticos de su pasado. Comenzó a compartir su testimonio de manera apropiada para su edad, enfatizando la redención y la gracia de Dios en lugar de los detalles oscuros. En lugar de compartir historias traumáticas o inapropiadas, los padres sabios adaptan su testimonio para que sea apropiado para la edad y el desarrollo espiritual de sus hijos. Pueden enfatizar la redención y la gracia de Dios en lugar de los detalles gráficos. Pueden usar historias bíblicas para ilustrar verdades importantes sobre el pecado y sus consecuencias, sin exponer a sus hijos a información que podría perturbarlos innecesariamente. ¿Has evaluado cuidadosamente qué partes de tu historia familiar son apropiadas para compartir con tus hijos en su etapa actual? ¿Tus historias los edifican y los preparan, o los asustan y confunden? La quinta cosa que nunca deberías compartir con tus hijos son comparaciones con otros niños o hermanos. La Biblia nos enseña en 1 Samuel
16:7. Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este principio nos recuerda que cada persona es única a los ojos de Dios, y comparar a nuestros hijos entre sí o con otros niños contraría esta verdad fundamental. Las comparaciones, aunque parezcan inocentes o incluso motivadoras, pueden dañar profundamente la autoestima de un niño y crear rivalidad entre hermanos que puede durar toda la vida. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? O mira lo bien que se porta el hijo de los vecinos. Son frases que siembran semillas de inseguridad y resentimiento. Comparar a tus hijos es como intentar obligar a un pez y a un pájaro a competir en la misma carrera. Cada uno tiene dones únicos diseñados por Dios para propósitos diferentes. Las comparaciones ignoran esta diversidad divina y pueden hacer que un niño sienta que debe ser alguien diferente para ser valorado. Billy Graham observó: cada niño es una creación única de Dios, con un conjunto especial de dones y desafíos. Comparar a un niño con otro es ignorar el diseño particular que Dios tiene para cada vida. Esta perspectiva nos invita a celebrar la individualidad en lugar de exigir conformidad. Laura siempre había sido una estudiante sobresaliente, mientras que su hermano menor, Daniel, luchaba académicamente pero sobresalía en deportes y artes. Sus padres, sin embargo, constantemente comparaban a Daniel con su hermana. Laura nunca tuvo problemas con matemáticas. ¿Por qué tú sí? Si estudiaras como tu hermana, no estarías repitiendo el año. No se daban cuenta del efecto devastador que estas comparaciones estaban teniendo. Daniel comenzó a desarrollar resentimiento hacia su hermana y a creer que jamás sería lo suficientemente bueno. Laura, por su parte, sentía una presión constante por mantener su nivel de excelencia. La situación comenzó a cambiar cuando su madre escuchó un mensaje sobre el daño que causan las comparaciones. Conmovida, decidió cambiar su enfoque. Comenzó a reconocer y celebrar los talentos únicos de Daniel en lugar de compararlo con su hermana. «Me encanta la pasión que pones en tus dibujos», le decía. «La perseverancia que muestras en el equipo de fútbol me inspira». Gradualmente, Daniel comenzó a sentirse valorado por quien era, no juzgado por quien no era. En lugar de hacer comparaciones, los padres sabios reconocen y celebran la singularidad de cada hijo. Pueden ayudar a cada niño a identificar y desarrollar sus propios dones y talentos. Pueden establecer expectativas apropiadas, basadas en las capacidades individuales de cada niño, no en estándares externos o en el desempeño de sus hermanos. Pueden enseñar que el valor de una persona no está en ser mejor que los demás, sino en esforzarse por ser lo mejor que Dios los diseñó para ser. ¿Has caído en la trampa de comparar a tus hijos? ¿Tus palabras afirman su singularidad o les hacen sentir que deben competir por tu aprobación? La sexta cosa que nunca deberías compartir con tus hijos son dudas profundas sobre la fe. Es cierto que todos los creyentes enfrentan momentos de incertidumbre, y la honestidad es importante en la vida cristiana. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre reconocer que no tenemos todas las respuestas y expresar dudas fundamentales que podrían socavar la fe naciente de un niño. En Marcos 9:24, encontramos un equilibrio perfecto cuando un padre le dice a Jesús: «Creo, ayuda a mi incredulidad». Esta expresión muestra que es posible tener dudas mientras seguimos confiando en Dios. No obstante, cuando los padres comparten dudas profundas sobre la existencia de Dios, la veracidad de la Biblia o la eficacia de la oración, pueden crear confusión e inseguridad en sus hijos que apenas están formando los fundamentos de su fe. Las dudas espirituales son como andamios en la construcción de un edificio. Son útiles y a veces necesarios para los constructores experimentados, pero pueden ser peligrosos
para los principiantes que aún no entienden su propósito o cómo navegar a través de ellos de manera segura. Billy Graham reconoció la realidad de las dudas, pero aconsejaba: todos experimentamos momentos de duda, pero como padres, nuestra responsabilidad es guiar a nuestros hijos hacia la certeza, no hacia la confusión. Lleva tus dudas a Dios y a otros adultos maduros en la fe, no a tus hijos que apenas están desarrollando sus raíces espirituales. Carlos era un cristiano intelectual que disfrutaba estudiando apologética y teología. Constantemente analizaba y cuestionaba diversos aspectos de la fe, lo cual era saludable para su propio crecimiento espiritual. Sin embargo, llevaba estas dudas y preguntas profundas a las conversaciones con sus hijos pequeños. A veces me pregunto si Dios realmente responde las oraciones, les decía. Hay partes de la Biblia que son difíciles de creer, comentaba durante el devocional familiar. No se daba cuenta del impacto que estas declaraciones tenían en sus hijos. Su hija de 7 años comenzó a preguntarse por qué debería orar si su papá dudaba de que Dios escuchara. Su hijo de 10 años empezó a cuestionar la autoridad de la Biblia en todas las áreas, no solo en los pasajes desafiantes que su padre mencionaba. La situación cambió cuando Carlos asistió a una conferencia donde un orador compartió Deuteronomio 6:6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Comprendió que su papel como padre era primero establecer fundamentos sólidos. Decidió reservar sus preguntas más complejas para conversaciones con otros adultos o para cuando sus hijos fueran mayores y tuvieran una base firme. En lugar de compartir dudas profundas, los padres sabios presentan las verdades fundamentales de la fe con convicción y claridad. Pueden reconocer que hay misterios en la fe cristiana sin socavar sus principios esenciales. Pueden mostrar a sus hijos cómo buscar respuestas en la Biblia, la oración y el consejo de creyentes maduros. Pueden crear un ambiente donde las preguntas sean bienvenidas, pero siempre en un contexto de confianza en las verdades fundamentales de Dios. ¿Has considerado cómo expresas tus preguntas espirituales frente a tus hijos? ¿Les estás dando fundamentos sólidos o sembrado dudas que podrían obstaculizar su fe? Si te está gustando este mensaje, no olvides que hay más contenido como este disponible. Puedes apoyar este ministerio para que podamos seguir llevando estas verdades a más familias que las necesitan. Continuemos explorando la 7ª cosa que nunca deberías compartir con tus hijos: chismes o información privada sobre otras personas. La Biblia es clara en Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme no solo daña a la persona sobre quien se habla, sino que enseña a los niños que es aceptable hablar negativamente de otros en su ausencia. Cuando los padres comparten información privada o críticas sobre vecinos, familiares, miembros de la iglesia u otros padres frente a sus hijos, están modelando un comportamiento que la Biblia condena explícitamente. Además, están enseñando indirectamente que la reputación de los demás no merece respeto y protección. El chisme es como un virus contagioso. Cuando los padres lo practican en el hogar, infectan a toda la familia con hábitos de habla dañinos que pueden ser difíciles de romper. Los niños son especialmente susceptibles a este virus, pues naturalmente imitan los patrones de comunicación que observan. Billy Graham advirtió: el chisme puede parecer inofensivo, incluso entretenido, pero destruye la unidad que Cristo desea para su iglesia y modela un patrón pecaminoso para nuestros hijos. Las palabras que usamos para hablar de otros moldean cómo nuestros hijos hablarán de los demás durante toda su vida.
Clara era una mujer muy involucrada en su iglesia local. Conocía a todas las familias y estaba al tanto de muchos detalles personales sobre la vida de los miembros. Después del servicio dominical, solía discutir con su familia las noticias de la iglesia durante el almuerzo. ¿Supieron que los Martínez se están separando? El hijo del diácono García está en problemas otra vez. Parece que la familia Rodríguez está teniendo problemas financieros. Miren cómo visten ahora. Clara no consideraba esto chisme, sino simplemente mantenerse informada sobre la comunidad. Sin embargo, sus hijos adolescentes comenzaron a demostrar los efectos de estas conversaciones. Se volvieron críticos, rápidos para juzgar a otros y propensos a compartir información privada con sus amigos. La hija mayor dejó de confiar en su madre con sus propios problemas, temiendo que también fueran tema de conversación en la mesa familiar. Todo cambió cuando el pastor predicó una serie sobre Santiago 3 y el poder de la lengua. Convencida de su error, Clara decidió transformar las conversaciones familiares. Estableció una nueva regla. Solo hablarían de otros para animarlos, orar por ellos o planear cómo ayudarlos. Cuando surgía información privada, en lugar de compartirla como chisme, la convertía en un motivo de oración. En lugar de participar en chismes, los padres sabios enseñan a sus hijos a hablar con amabilidad y respeto sobre los demás. Pueden modelar cómo interceder por otros en oración, en lugar de criticarlos en conversaciones. Pueden establecer reglas familiares claras sobre cómo hablar de personas ausentes, reforzando que las palabras tienen el poder de construir o destruir. Pueden enseñar a sus hijos a discernir cuándo la información privada debe mantenerse confidencial y cuándo es apropiado compartirla con adultos de confianza, como en casos de peligro o abuso. ¿Has evaluado lo que dices sobre otros frente a tus hijos? ¿Tus palabras construyen o destruyen la reputación de quienes no están presentes para defenderse? La octava cosa que nunca deberías compartir con tus hijos son expectativas desmedidas sobre sus vidas. La Biblia nos da una perspectiva equilibrada en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo nos recuerda que Dios tiene planes específicos para cada persona, planes que podrían no alinearse con nuestras expectativas como padres. Cuando imponemos expectativas rígidas sobre las carreras, relaciones, ministerios o logros de nuestros hijos, podemos inadvertidamente alejarlos del plan único que Dios tiene para ellos. Frases como, siempre supe que serías médico, o nuestras mujeres siempre han sido maestras, pueden crear una presión innecesaria y limitar la apertura de los niños para seguir el llamado específico de Dios. Las expectativas excesivas son como un traje que compramos para un niño en crecimiento, pero en una talla equivocada. Por mucho que nos guste cómo se ve, si no es la talla correcta, causará incomodidad y restricción. De la misma manera, nuestras expectativas preconcebidas pueden impedir que nuestros hijos crezcan en la dirección que Dios ha diseñado específicamente para ellos. Billy Graham observó: Dios tiene un propósito para cada vida, y nuestra responsabilidad como padres no es predeterminar ese propósito, sino ayudar a nuestros hijos a descubrirlo y seguirlo. A veces, el plan de Dios sorprende incluso a los padres más piadosos. Ana y Martín eran músicos talentosos que servían en el ministerio de alabanza de su iglesia. Desde que su hijo Gabriel era pequeño, hablaban de cómo un día dirigiría alabanzas como ellos. Le compraron instrumentos, lo inscribieron en clases de música y constantemente reforzaban la idea de que sería un gran líder de alabanza. Dios te ha dado nuestro talento musical, le decían. No puedes desperdiciarlo. Lo que no notaban era que Gabriel, aunque obediente, no compartía su pasión por la música. Se esforzaba por complacer a sus padres,
pero su verdadero interés estaba en las matemáticas y las ciencias. A medida que crecía, sentía una creciente ansiedad cada vez que tenía que practicar o participar en actividades musicales. Sentía que decepcionar las expectativas de sus padres equivaldría a decepcionar a Dios mismo. Todo cambió cuando el pastor juvenil notó la situación y habló con Ana y Martín. Les recordó Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Les explicó que su camino se refiere al camino único que Dios tiene para cada niño, no necesariamente el camino que los padres han imaginado. Con humildad, reconocieron que habían estado proyectando sus propios deseos en lugar de ayudar a Gabriel a descubrir los dones únicos que Dios le había dado. En lugar de imponer expectativas desmedidas, los padres sabios observan, nutren y afirman los dones naturales y los intereses de sus hijos. Pueden presentar oportunidades variadas para que exploren diferentes áreas sin presionarlos hacia un camino predeterminado. Pueden hablar del futuro en términos de posibilidades emocionantes en lugar de expectativas rígidas. Pueden enseñar a sus hijos a buscar la dirección de Dios a través de la oración, el estudio bíblico y el consejo de mentores piadosos. ¿Has estado imponiendo tu visión del futuro a tus hijos o les has dado espacio para descubrir el plan único que Dios tiene para ellos? ¿Tus palabras comunican expectativas flexibles o demandas rígidas? Ahora llegamos a la novena y quizás más importante revelación, algo que ha transformado millones de familias en todo el mundo. Nunca deberías compartir con tus hijos tu falta de perdón y resentimiento. La Biblia es inequívoca en Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es opcional en la vida cristiana, es fundamental. Cuando los padres comparten amargura, resentimiento y falta de perdón con sus hijos, están transmitiendo un patrón que contradice directamente el corazón del Evangelio. Historias de cómo nunca perdonaré lo que me hicieron o mantener vivos viejos rencores familiares pueden sembrar semillas de amargura que crecerán y contaminarán la vida espiritual de los niños. El resentimiento es como un veneno que alguien más preparó para ti, pero que tú sigues bebiendo día tras día, esperando que afecte a la otra persona. Cuando compartes ese veneno con tus hijos, los estás invitando a beber también de esa copa de amargura, afectando su capacidad para experimentar la libertad del perdón en sus propias vidas. Billy Graham enseñó firmemente: el perdón es la llave que abre la puerta de la prisión del resentimiento. Muchos padres están espiritualmente encarcelados por su falta de perdón y sin darse cuenta están arrastrando a sus hijos a la misma celda. De todas las herencias que podemos dejar, la más valiosa es un ejemplo de perdón. Fernando había sufrido una traición significativa por parte de su hermano, quien le había estafado la herencia familiar. Por años, alimentó este resentimiento y lo compartía abiertamente con sus hijos. Tu tío es un ladrón y una mala persona, les decía. Nunca confíes en él ni en su familia. Las reuniones familiares se volvieron tensas y divididas, con los niños sintiendo que debían tomar partido en un conflicto que no entendían completamente. A medida que sus hijos crecían, Fernando notó patrones perturbadores. Su hijo mayor tenía dificultad para mantener amistades porque no podía perdonar pequeñas ofensas. Su hija menor vivía con ansiedad, temerosa de cometer errores que pudieran causar rechazo permanente. El veneno del resentimiento se había extendido a la siguiente generación. Todo cambió cuando Fernando asistió a un retiro espiritual donde el tema central fue Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Profundamente convencido, tomó la difícil decisión de perdonar a su hermano. No fue fácil ni instantáneo, pero gradualmente comenzó a hablar de manera diferente sobre la situación con sus hijos, enfatizando la libertad que viene a través del perdón en lugar de la justificación del resentimiento. En lugar de compartir resentimientos, los padres sabios modelan el perdón activo en situaciones cotidianas. Pueden compartir historias apropiadas de cómo Dios les ayudó a perdonar y la libertad que experimentaron como resultado. Pueden enseñar a sus hijos que perdonar no significa aprobar el mal comportamiento o negar el dolor, sino elegir liberarse de la carga de la amargura. Pueden usar las Escrituras para ayudar a sus hijos a desarrollar una teología sólida del perdón basada en la gracia que han recibido en Cristo. ¿Has estado transmitiendo a tus hijos un legado de resentimiento o un testimonio de perdón? ¿Tus palabras sobre quienes te han herido reflejan el corazón perdonador de Cristo o un espíritu de amargura? Ahora que hemos explorado estas 9 cosas que nunca deberías compartir con tus hijos, según la Biblia y las enseñanzas de Billy Graham, es importante reflexionar sobre el impacto que nuestras palabras tienen en la formación espiritual de nuestros pequeños. Cada conversación, cada historia familiar, cada comentario aparentemente casual, contribuye a moldear la visión que nuestros hijos tienen de Dios, de los demás y de sí mismos. Recapitulemos brevemente estas 9 áreas. Primero, los detalles íntimos de tu matrimonio deben mantenerse privados, preservando la santidad de esa unión. Segundo, las críticas sobre autoridades y líderes espirituales pueden sembrar semillas de rebeldía que obstaculizan el crecimiento espiritual. Tercero, las ansiedades financieras y preocupaciones por el dinero pueden transmitir falta de confianza en la provisión de Dios. Cuarto, las historias traumáticas o inapropiadas del pasado familiar deben compartirse con discernimiento y de manera apropiada para la edad. Quinto, las comparaciones con otros niños o hermanos pueden dañar la autoestima y crear rivalidades innecesarias. Sexto, las dudas profundas sobre la fe pueden confundir a mentes jóvenes que aún están formando sus fundamentos espirituales. Séptimo, los chismes o información privada sobre otras personas enseñan patrones de comunicación destructivos. Octavo, las expectativas desmedidas sobre sus vidas pueden alejarlos del plan único que Dios tiene para ellos. Y finalmente, noveno, la falta de perdón y resentimiento contradice el corazón mismo del Evangelio y puede envenenar su comprensión de la gracia. Billy Graham entendía profundamente el poder de las palabras en la formación de la fe. A lo largo de su ministerio, enfatizó consistentemente que el testimonio más poderoso que los padres pueden dar no es lo que predican, sino lo que practican. No solo lo que creen, sino cómo viven esas creencias en las conversaciones cotidianas con sus hijos. En uno de sus sermones más impactantes sobre la familia, Graham declaró: "Lo que sus hijos oyen en casa tendrá un impacto más duradero que cualquier otro mensaje que reciban. Las palabras que salen de su boca pueden construir puentes hacia el corazón de Dios o barreras que sus hijos tendrán que superar para encontrar la fe". Esta declaración resume perfectamente el mensaje central de nuestra reflexión hoy. Nuestras palabras tienen poder para guiar a nuestros hijos hacia Dios o alejarlos de Él. Cada conversación es una oportunidad para sembrar semillas de fe, esperanza y amor que producirán fruto en sus vidas por generaciones. Algunos podrían preguntarse: ¿pero no es importante ser auténtico con mis hijos? ¿No deberían ver que soy humano y que cometo errores? Esta es una preocupación válida. La autenticidad es ciertamente importante en la vida familiar cristiana. Sin embargo, existe una diferencia significativa entre una autenticidad sabia que edifica
y una transparencia descuidada que puede causar daño. La autenticidad bíblica no significa compartir todo sin filtro. Significa ser genuino mientras ejercemos discernimiento sobre qué, cuándo y cómo compartimos. Incluso Jesús, el modelo perfecto de autenticidad, dijo a sus discípulos en Juan 16:12: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Reconocía que algunas verdades, aunque importantes, debían esperar hasta que sus seguidores estuvieran preparados para recibirlas. De manera similar, los padres sabios reconocen que hay conversaciones apropiadas para diferentes etapas del desarrollo. La autenticidad debe adaptarse a la capacidad del niño para procesar y beneficiarse de la información compartida. Ser auténtico con tus hijos significa ser genuinamente comprometido con su bienestar espiritual, incluso cuando eso requiere guardar silencio sobre ciertos temas hasta que estén listos. Otro desafío común que enfrentan los padres es: ¿qué hago si ya he compartido algunas de estas cosas con mis hijos? ¿El daño es irreversible? La respuesta reconfortante es que nuestro Dios es un Dios de redención y restauración. No importa qué patrones de comunicación hayamos establecido en el pasado, siempre podemos, con la ayuda de Dios, comenzar a forjar nuevos caminos. Si reconoces que has compartido cosas inapropiadas con tus hijos, el primer paso es buscar la guía y el perdón de Dios. El segundo paso podría ser tener una conversación honesta y apropiada para la edad con tus hijos, reconociendo que has aprendido más sobre cómo comunicarte, de manera que honre a Dios y los beneficie a ellos. No necesitas entrar en detalles sobre lo que fue inapropiado. Simplemente comprométete a un nuevo patrón de comunicación familiar. La familia Torres, que mencionamos anteriormente, experimentó una transformación notable cuando cambiaron la forma en que hablaban sobre su iglesia y sus líderes. El padre, que antes criticaba constantemente al pastor, comenzó a modelar respeto y aprecio. Al principio, sus hijos estaban confundidos por el cambio, pero gradualmente comenzaron a reflejar esta nueva actitud. 3 años después, el hijo mayor estaba sirviendo activamente en el ministerio juvenil, algo que habría sido impensable durante la época de crítica constante. Esta historia nos recuerda que Dios puede redimir incluso los patrones de comunicación más dañinos y transformarlos en testimonios de su gracia. Nunca es demasiado tarde para comenzar a hablar palabras de vida que guíen a nuestros hijos hacia una relación más profunda con Cristo. Billy Graham solía decir: el hogar debería ser un lugar donde se practican regularmente las 3 virtudes más poderosas: la fe, la esperanza y el amor. Estas virtudes se cultivan no solo a través de lecciones formales, sino a través de miles de conversaciones cotidianas que reflejan nuestros valores más profundos. Esta perspectiva nos invita a considerar cada interacción con nuestros hijos como una oportunidad para construir fe, infundir esperanza y demostrar amor. Nuestras palabras pueden ser el vehículo a través del cual estas virtudes pasan de una generación a la siguiente. La implementación práctica de estos principios requerirá intencionalidad y consistencia. Aquí hay algunos pasos concretos que puedes tomar para comenzar a transformar la comunicación en tu hogar. Primero, haz un inventario honesto de tus patrones de comunicación actuales. ¿Identificas alguna de las 9 áreas que hemos discutido hoy? Pide al Espíritu Santo que te muestre aspectos específicos que necesitan cambiar. Segundo, desarrolla nuevos hábitos de comunicación que edifiquen en lugar de dañar. Por ejemplo, si has estado compartiendo ansiedades financieras, comienza a hablar intencionalmente sobre la fidelidad de Dios en proveer para tu familia. Si has cultivado un espíritu crítico hacia las autoridades, comienza a orar por ellas en voz alta con tus hijos.
Tercero, busca rendición de cuentas. Comparte estos principios con tu cónyuge o con un amigo cercano que pueda ayudarte amablemente a reconocer cuando caes en patrones negativos. La transformación rara vez ocurre en aislamiento. Necesitamos la ayuda de otros para crecer. Cuarto, sumerge tu mente en la palabra de Dios, especialmente en pasajes que hablan sobre el poder de las palabras y la comunicación piadosa. Salmo 141:3 nos proporciona una oración poderosa para comenzar. Pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Quinto, recuerda que este es un proceso, no un evento. Habrá días en que fallarás y caerás en viejos hábitos. Cuando esto suceda, modela para tus hijos cómo responder al fracaso con arrepentimiento, aceptando la gracia de Dios, intentándolo nuevamente. La historia del pastor James, un colaborador cercano de Billy Graham, ilustra el poder transformador de estas prácticas. James creció en un hogar donde su padre, también pastor, criticaba constantemente a otros líderes de la iglesia. Como resultado, James desarrolló un espíritu cínico hacia la autoridad espiritual que casi lo llevó a abandonar su fe en la adolescencia. Cuando James tuvo sus propios hijos, inicialmente reprodujo los mismos patrones de comunicación que había experimentado. Sin embargo, después de escuchar a Graham hablar sobre el impacto de nuestras palabras en la formación espiritual de nuestros hijos, tomó la decisión consciente de cambiar. Comenzó a hablar respetuosamente sobre otros líderes, incluso cuando estaba en desacuerdo con ellos. Enseñó a sus hijos a distinguir entre las acciones de una persona y su valor inherente como hijo de Dios. Años después, sus 3 hijos estaban activamente involucrados en diversos ministerios. Cuando le preguntaron qué había contribuido más a su fuerte fe, su hija respondió: la forma en que papá hablaba sobre otros líderes cristianos. Nunca los idealizó, pero siempre los trató con respeto, incluso en sus desacuerdos. Eso me enseñó que podemos ser honestos sobre las fallas humanas sin perder la fe en la iglesia o en Dios. Esta historia subraya una verdad crucial. El cambio que haces hoy en tu comunicación familiar puede afectar no solo a tus hijos, sino potencialmente a generaciones futuras. Tus palabras están formando no solo a tus hijos, sino también la forma en que ellos hablarán con sus propios hijos algún día. Al reflexionar sobre estas 9 cosas que nunca deberías compartir con tus hijos, podemos ver un tema unificador. Todas ellas pueden obstaculizar la capacidad de nuestros hijos para ver claramente a Dios y su amor por ellos. Cuando compartimos detalles íntimos de nuestro matrimonio, podemos distorsionar su comprensión del amor conyugal como reflejo del amor de Cristo por la Iglesia. Cuando criticamos a las autoridades, podemos hacerles más difícil someterse a la autoridad de Dios. Cuando expresamos ansiedades financieras, podemos oscurecer su visión de Dios como proveedor fiel. Cada patrón de comunicación problemático crea una especie de niebla espiritual que hace más difícil para nuestros hijos ver a Dios como realmente es. En contraste, una comunicación piadosa actúa como una ventana clara a través de la cual pueden vislumbrar el carácter y el corazón de su Padre Celestial. Billy Graham comprendía esta realidad cuando enseñaba: los padres son el primer y más influyente teólogo en la vida de un niño. Mucho antes de que lean la Biblia por sí mismos o escuchen un sermón, están formando su comprensión de Dios basándose en lo que ven y oyen en casa. Esta perspectiva subraya la seriedad de nuestra responsabilidad como padres. A través de nuestras palabras, estamos constantemente enseñando teología, sea intencional o no. Estamos pintando un retrato de Dios que puede acercar a nuestros hijos a Él o alejarlos. Santiago 3:16 nos advierte: porque donde hay celos y contención,
allí hay perturbación y toda obra perversa. Este versículo nos recuerda que los patrones de comunicación negativos no solo dañan relaciones individuales, pueden crear un clima espiritual tóxico en todo el hogar que afecta cada aspecto de la vida familiar. Imagina tu hogar como un invernadero espiritual donde estás cultivando la fe de tus hijos. Las palabras que compartes son como el aire dentro de ese invernadero. Pueden estar llenas de oxígeno que nutre el crecimiento espiritual o contaminadas con toxinas que lo obstaculizan. Cada conversación contribuye a la atmósfera general que estás creando. ¿Qué tipo de ambiente espiritual estás cultivando a través de tus palabras? ¿Tus conversaciones familiares crean un clima de fe, esperanza y amor, o de miedo, crítica y amargura? Los padres a veces se sienten abrumados por la magnitud de su responsabilidad en la formación espiritual de sus hijos. ¿Cómo puedo evitar cometer errores cuando hablo con mis hijos? Zrenia, se preguntan. ¿Y si mis propias heridas y luchas me llevan a compartir cosas que no debería? Es importante recordar que Dios no espera perfección, sino crecimiento. Segunda Pedro 3:18 nos anima a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este crecimiento incluye cómo nos comunicamos con nuestros hijos. Billy Graham frecuentemente consolaba a padres preocupados recordándoles: Dios es más grande que nuestros errores. Él puede usar incluso nuestros fracasos como oportunidades para demostrar su gracia y poder transformador. No se trata de comunicación perfecta, sino de comunicación redimida por la gracia de Dios. Este recordatorio nos libera de la parálisis que puede venir con el miedo a equivocarnos. Podemos avanzar con confianza, sabiendo que mientras buscamos seguir estos principios bíblicos, el Espíritu Santo estará trabajando junto con nosotros, redimiendo nuestras palabras imperfectas para sus propósitos perfectos. La historia de Santiago y Ruth ilustra poderosamente esta verdad. Como nuevos convertidos al cristianismo, cometieron muchos errores en la crianza de sus hijos. Compartieron sus ansiedades financieras, hablaron críticamente de los líderes de la iglesia y transmitieron algunos de sus propios resentimientos pasados. A medida que crecían en su fe, comenzaron a reconocer estos patrones dañinos y oraron fervientemente por la redención de Dios. Gradualmente, comenzaron a cambiar su comunicación familiar. Cuando sus hijos ya eran adolescentes, tuvieron una conversación honesta con ellos, pidiendo perdón por algunas de las cosas que habían compartido inapropiadamente. Este acto de humildad tuvo un impacto profundo en sus hijos, demostrando que el arrepentimiento y el cambio real eran posibles a través del poder de Dios. Años después, su hija compartió: ver a mis padres reconocer sus errores y cambiar me enseñó más sobre la gracia de Dios que cualquier sermón que haya escuchado. Me mostró que Dios puede transformar a cualquier persona y cualquier familia, no importa dónde comenzaron. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para comenzar a alinearse con los principios bíblicos de comunicación familiar. Dios puede redimir años de patrones dañinos si nos humillamos y buscamos su ayuda. A medida que nos acercamos al final de nuestra reflexión, es importante reconocer que estas 9 áreas no son igualmente desafiantes para todos los padres. Algunos lucharán más con compartir ansiedades financieras, mientras que otros tendrán dificultades para contener críticas hacia las autoridades. Algunos podrían tener una tendencia natural a comparar a sus hijos, mientras que otros podrían sentirse tentados a imponer expectativas desmedidas. El discernimiento personal es esencial. Pregúntate: ¿cuáles de estas áreas representan mis mayores desafíos de comunicación? ¿Dónde necesito más la gracia y la ayuda de Dios? Al identificar tus vulnerabilidades específicas, puedes estar especialmente vigilante en esas áreas.
Billy Graham solía decir: conoce tus debilidades, ora por fortaleza en esas áreas y construye intencionalmente hábitos que contrarresten tus tendencias naturales. Este consejo práctico reconoce que la transformación de nuestros patrones de comunicación requiere autoconocimiento, dependencia de Dios y disciplina espiritual. La Biblia nos asegura en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta promesa se aplica a todos los aspectos de nuestra vida cristiana, incluida nuestra comunicación familiar. Dios está comprometido a transformarnos como padres y continuará ese trabajo de transformación a lo largo de nuestra vida. ¿Has notado áreas específicas de comunicación donde necesitas crecimiento? ¿Has visto el impacto de patrones de comunicación dañinos en tus hijos? ¿Has experimentado la gracia redentora de Dios transformando la forma en que hablas con tu familia? Mientras reflexionamos sobre estas 9 cosas que nunca deberías compartir con tus hijos, recordemos que el objetivo no es simplemente evitar ciertos temas, sino crear un ambiente familiar donde la comunicación refleje el carácter de Cristo y guíe a nuestros hijos hacia una relación más profunda con Él. Las palabras tienen poder. Proverbios 18:21 nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Es una responsabilidad solemne, pero también un privilegio increíble saber que con nuestras palabras podemos bendecir a nuestros hijos y guiarlos hacia la vida abundante que Dios desea para ellos. Billy Graham, que dedicó su vida a comunicar las buenas nuevas de Jesucristo, entendía profundamente el poder de las palabras. Nos dejó este sabio consejo: que tus palabras en el hogar reflejen las buenas nuevas que proclamas fuera de él. La mayor evidencia de la autenticidad de tu fe es cómo hablas con aquellos que Dios ha confiado a tu cuidado. Que esta sea nuestra oración y aspiración. Que las palabras que compartimos con nuestros hijos sean palabras de vida, palabras de fe, palabras que los guíen hacia el corazón de Dios. Y cuando fallemos, como seguramente lo haremos a veces, que encontremos consuelo en la gracia de Dios, que es suficiente incluso en nuestras debilidades. La familia es el primer y más importante campo misionero que Dios nos ha dado. La forma en que nos comunicamos dentro de esos muros sagrados tendrá un impacto que resuena a través de generaciones y hacia la eternidad. Que nuestras palabras sean dignas de ese llamado. Si has encontrado valor en estas enseñanzas, te animo a compartirlas con otros padres que puedan beneficiarse de ellas. Juntos, podemos contribuir a una generación de familias donde la comunicación refleje el corazón de Dios y guíe a nuestros hijos hacia una fe vibrante y duradera. Que la gracia de Dios y la sabiduría de su palabra guíen cada conversación en tu hogar, cada historia compartida, cada palabra hablada, y que tus hijos, a través de tu ejemplo, aprendan a usar sus propias palabras para traer vida, esperanza y sanidad a un mundo que desesperadamente los necesita. Antes de finalizar, recordemos un versículo poderoso que puede guiar toda nuestra comunicación familiar. En Efesios 4:29, el apóstol Pablo escribe: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Este versículo nos proporciona un filtro simple pero profundo para nuestras palabras. ¿Lo que estoy a punto de compartir con mis hijos los edificará? ¿Les dará gracia? Si la respuesta es no, es mejor guardar silencio y buscar una manera más constructiva de comunicarnos. Billy Graham concluyó uno de sus últimos mensajes sobre la familia con estas palabras: «Al final de cuentas, no es cuánto hablamos con nuestros hijos lo que importa, sino cuánto de Cristo ven en nuestras palabras. Que cada conversación, cada historia,
cada corrección y cada palabra de aliento refleje la verdad y la gracia de aquel, que es la palabra hecha carne. Que estas palabras nos inspiren mientras continuamos el viaje de criar hijos que amen a Dios y vivan para su gloria. Y que nuestras palabras, guiadas por la Biblia y llenas del Espíritu, sean uno de los mayores regalos que jamás demos a nuestros hijos. Si te ha bendecido este mensaje, no olvides compartirlo con otros que puedan beneficiarse. La transformación de nuestras familias comienza con la transformación de nuestra comunicación, y juntos podemos crear hogares donde las palabras traigan vida en abundancia. Que Dios bendiga tus conversaciones familiares y use tus palabras para guiar a tus hijos hacia una fe vibrante y duradera en Jesucristo.